Buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? Mi nombre es Alfredo Gómez, yo soy profesor titular del curso de musculación y personal trainer del Instituto de SEAFI en las sedes de Bursaco y Lomas de Zamora. Hoy vamos a hacer una charla, una dinámica que tiene que estar relacionada con el entrenamiento funcional y sobre todo con el contexto que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar los circuitos, ¿sí? Y de esto se trata, de hablar sobre los circuitos de entrenamiento asociados al entrenamiento funcional, en principio. Lo que vamos a hacer, les cuento, vamos a charlar un poquito sobre las distintas características de los circuitos. Y bueno, vamos a hacer una suerte de dinámica en la cual, bueno, yo les voy a proponer algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes van a poder contestar. Y como para ir enriqueciéndonos con las experiencias que tengan ustedes respecto al entrenamiento, con lo que hayan leído, y con lo que, bueno, vamos viendo de acuerdo a lo que estamos desarrollando en la clase en los conceptos relacionados a el entrenamiento en circuito. Así que ya mismo vamos a ir sobre el tema en cuestión, ¿sí? Que nos convoca hoy y tiene que ver con el entrenamiento funcional y desde un punto de vista de análisis, donde vamos a tratar nosotros de buscar la idea de el concepto de circuito de entrenamiento asociado al entrenamiento funcional. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay diferentes, diferentes temáticas, hay diferentes formas de poder diseñar circuitos de entrenamiento. Entonces, la idea es tratar de aclarar un poquito los conceptos, tratar de establecer cuáles son las características principales de cada uno de estos que nosotros vamos a ver, como para tener más claro cuando hablamos de entrenamiento funcional de qué estamos hablando. ¿Sí? Es fundamental tener en cuenta esto, nosotros como profes tener conceptos claros, conceptos concretos y no tener ideas difusas. Entonces, vamos a entrar en contexto. Primero, cuando hablamos de entrenamiento funcional, nosotros generalmente lo asociamos al entrenamiento en circuito. ¿No es así? El entrenamiento en circuito es un método o un formato de entrenamiento que se viene utilizando hace muchísimos años. Y si tiene décadas, el circuit training, como se lo llamó en su momento, ¿sí? Y que, como dice en la placa, la característica es que se combina ejercicios con pausas, es decir, que vamos a tener etapas de trabajo activo con pausas. Los ejercicios se organizan en un circuito, es decir, donde vamos a ir recorriendo generalmente entre 5 y 10 estaciones, pueden ser más incluso, dependiendo del nivel de preparación física de nuestros alumnos, de los objetivos que tengamos, o sea que hay diferentes formas de establecer va a ser el número de estaciones en base a los objetivos. Y en cada una de esas estaciones, como lo dice esta placa en la descripción, se trabaja un grupo muscular. Atentos a esto, atentos a la característica. Circuit training, entrenamiento de circuito, es un entrenamiento donde se combinan ejercicios con pausas, donde generalmente se divide por estaciones, entre 5 y 10 estaciones. En cada una de las estaciones se trabaja un grupo muscular. Y cada uno de esos ejercicios puede plantearse en la ejecución por tiempo por repeticiones, ¿sí? Eso lo tenemos claro. ¿Sí? Entonces, el entrenamiento en circuito. Por otro lado, tenemos también la descripción de lo que sería un circuito metabólico, ¿sí? Que tiene ciertas similitudes con el circuit training, con el entrenamiento en circuito y la descripción que nosotros acabamos de ver.
Pero ¿qué pasa acá? Acá empieza a tallar algo que lo distingue ya en el título. Vemos la palabra metabólico. Cuando hablamos metabólico, ¿de qué hablamos? ¿Sí? Es fácil hacer este, la, la traslación, ¿no es cierto? Entender que se trata de el metabolismo. ¿De qué metabolismo? Del metabolismo de nuestro organismo, de la metabolización, ¿sí? De acelerar nuestro metabolismo. Este tipo de circuitos tiene como objetivo la aceleración del metabolismo. ¿Para qué? Generalmente aceleramos el metabolismo para favorecer la oxidación de grasas de manera más efectiva. ¿Sí? Entonces, circuito metabólico o HIT, ¿sí? Que tiene que ver con una sigla en inglés que significa High Intensity Interval Training. ¿Sí? Entrenamiento intervalado de alta intensidad, un circuito metabólico, un circuito por estaciones, que tiene muchas similitudes con el circuit training y no deja de ser un circuit training. Pero acá vamos a ver que el circuito metabólico, denominado predominantemente metabólico, es un tipo de entrenamiento que se compone de sesiones tipo HIIT, y dijimos que es entrenamiento de alta intensidad, algo que nosotros no describimos recién en la descripción del entrenamiento del circuito o el circuit training tradicional. Ahí no hablábamos de alta intensidad, ¿sí? Acá sí, el circuito metabólico tiene como característica que debe tener entre sus elementos la alta intensidad en el trabajo. También habla de breves periodos de tiempo de descanso. Cuando nosotros hablamos recién de la descripción del circuit training, no hablamos de periodo de tiempo en el descanso. Decía que alternábamos ejercicio con descanso y nada más. No había ninguna descripción o algún elemento que nos diera alguna precisión más, solamente eso. Pero acá sí, en el circuito metabólico, para que un circuito sea metabólico, la condición es que sea de alta intensidad, que los ejercicios sean realizados a alta intensidad, o que el tipo de ejercicios, la característica de ejercicio, sea de alta intensidad. Por ejemplo, vamos a tratar de establecer alguna diferenciación entre qué es, cómo podríamos establecer una diferencia dentro de un circuito, y ahí vamos a salir un poquito de la pantalla, vamos a abrir el chat, y si alguno se anima, puede, si quiere, abrir su micrófono y vamos a empezar a hacer una ida y vuelta. Si yo quiero este, establecer una diferenciación entre alta intensidad y una intensidad moderada, ¿cómo lo puedo hacer a través de los ejercicios? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo subir la intensidad de un circuito respecto de otro? ¿Qué elementos puedo tener en cuenta para que un circuito sea más intenso que otro? ¿Cómo lo puedo hacer más intenso? ¿Qué puedo tener en cuenta? ¿O qué debo cambiar, por ejemplo, de un circuito, como dijimos, de circuit training, que es un circuito tradicional, para transformarlo en un circuito que sea metabólico de alta intensidad? ¿Qué debería cambiar? Acá acabamos de ver uno de los elementos, que es que las pausas deben ser pequeñas. ¿Qué otra cosa puede hacer que nosotros transformemos un movimiento en la intensidad? Exactamente. Ahí Brian, por ejemplo, en el chat dice que, por ejemplo, usando el método Tabata, ¿sí? Que ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante de qué es el método Tabata. El método Tabata es un método de alta intensidad que en su creación fue diseñado para que dure 4 minutos. En realidad, el diseño clásico del método Tabata fue creado por Izumi Tabata. Nosotros decimos Tabata, pero en realidad el creador fue un japonés que se llama Izumi Tabata, que fue el creador de este método que acelera el metabolismo y dura 4 minutos. Son 8 rondas o 8 estaciones de ejercicios donde vamos a trabajar por 20 segundos con una pausa, una micropausa
de 10 segundos, es decir, que la pausa es muy pequeña. Eso genera una intensidad alta y eso también depende del nivel de respuesta de nuestros alumnos, ¿no? Depende del nivel de preparación física. Bien, excelente, Brian dijo por el tiempo. ¿Qué otra cosa puede hacer que un circuito, dos circuitos, este, comparados, a uno lo podamos hacer más intenso que otro? ¿Qué otra cosa podríamos cambiar? El tiempo es una de las variables, ¿sí? Menor tiempo de pausa. ¿Qué otra cosa? Para que tenga más intensidad. ¿Qué deberíamos agregar? ¿Qué deberíamos incrementar, por ejemplo, entre un circuito de moderada intensidad a uno de alta intensidad? Hablamos de estaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, recién vimos la descripción, la primera del circuito training, que decía un circuito entre 5 y 10 estaciones. Ahí este numerito te está diciendo algo respecto a la intensidad. ¿Es lo mismo un circuito de 5 estaciones que un circuito de 10 en cuanto a la intensidad? Acá tenemos otro de los detalles. Es decir, que si nosotros realizamos el trabajo por una duración mayor, es probable que la intensidad sea más alta. ¿Por qué? Porque vamos a acumular más fatiga. Entonces ahí tenemos otro elemento. El tiempo de la pausa, el número de estaciones, ¿sí? Que podemos tener. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, podríamos cambiar. ¿Se les ocurre alguno que haya hecho entrenamiento en circuito alguna vez, haciendo comparaciones? Esto me parece más intenso que esto otro que hacía antes, porque cambié esto o porque cambié lo otro, por ejemplo. Algún otro elemento. Exactamente, métodos de entrenamiento. Por ahí, variar método de entrenamiento, hay métodos de entrenamiento que son más intensos que otros, ¿sí? Nosotros durante el curso de musculación de personal trainer, justamente en el módulo de entrenamiento funcional, vemos diferentes formatos de entrenamiento funcional, es decir, diferentes diseños de armado de la clase para ir estableciendo diferentes niveles de esfuerzo. Hay diferentes formatos. Entonces, hay métodos que son menos intensos y métodos que te obligan a una mayor intensidad. Como dice Brian, por ejemplo, el método Tabata generalmente se aconseja que debe hacerse a máxima intensidad. La propuesta del método es hacer los 20 segundos que te corresponden hacer en cada estación a máxima intensidad. Pero yo también puedo proponer un método en el cual no trabajemos a máxima intensidad, por lo tanto ahí obviamente la intensidad va a ser menor. ¿Sí? Excelente. Los métodos, el tiempo de pausa, dijimos la duración, la cantidad de estaciones. ¿Qué otra cosa más que tenemos que tener en cuenta muy importante y que nos pasa habitualmente con los ejercicios que hacemos a menudo? Y ya te di una pausa, te hablé de ejercicios, ¿sí? ¿Cómo podemos establecer una diferencia entre una mayor intensidad y una menor intensidad de acuerdo a los ejercicios? ¿Cómo podemos establecer algo más intenso teniendo en cuenta los ejercicios? ¿Qué condición deberían tener esos ejercicios para que sean más intensos que otros? Vamos a ir un ejemplo claro para ir ayudándolos un poquito. Es lo mismo hacer una sentadilla estricta con el propio peso de tu cuerpo que hacer una sentadilla con una kettlebell o un disco en la mano frente al pecho, posición de Goblet se llama, y con salto. O sea, es lo mismo, tiene la misma intensidad una sentadilla estricta de pie con el propio peso del cuerpo que hacer una sentadilla con salto, un squat jump, como se le dice generalmente en el functional training. ¿Es lo mismo? No, obviamente que la sentadilla con salto establece una intensidad mayor. Es decir, que ¿cuáles son otro de los elementos que podemos variar para
modificar los niveles de intensidad es darle complejidad a los ejercicios. Hay ejercicios que pueden recomendarse de manera más controlada y ejercicios de mayor intensidad, ¿sí? Ejercicios, por ejemplo, como estoy diciendo yo, el squat jump, o sea, la sentadilla con salto, los burpees, son ejercicios de alta intensidad. Entonces, si yo en un circuito determinado elijo este tipo de ejercicios, obviamente el circuito va a pasar a ser un circuito de alta intensidad. Entonces ahí tenemos otro de los elementos que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de transformar un circuito tradicional, un circuit training tradicional, en un circuito metabólico o HIT, donde claramente nuestro metabolismo va a ser puesto a prueba por un nivel de intensidad alto. Bien, entonces vamos ya estableciendo algunas diferenciaciones y es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir hacia adelante, entonces. Muy bien, entonces decíamos, hablamos de entrenamiento en circuito, circuito training tradicional, hablamos de circuito metabólico, circuito HIT, las características de cada uno, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, de acuerdo a lo que vimos, un diseño de un circuito de entrenamiento, donde tenemos, en este caso, 8 estaciones. En cada una de las estaciones vemos diferentes ejercicios donde vamos a ver que el trabajo se centra en diferentes grupos musculares. Entonces acá tenemos 8 ejercicios y vamos a hacer esta propuesta con este circuito de entrenamiento. Por ejemplo, realizar de 8 a 12 repeticiones. Recuerden que se puede diseñar por tiempo o por repeticiones el trabajo en cada estación. 3 rondas de 8 a 12 repeticiones. Recuerden que 8 a 12 repeticiones es un rango de repeticiones intermedio, no hay muchas repeticiones, son pocas, sino que es un número intermedio donde eh, generalmente el mayor grupo de gente o el grupo más heterogéneo lo va a poder realizar con cierto control. 3 rondas de estos 8 ejercicios y vamos a establecer una pausa entre ejercicios. Esto es algo a tener en cuenta, es muy importante. Una pausa entre ejercicios de 30 segundos y la pausa entre rondas de 1 minuto. Recuerden que siempre la pausa entre ejercicios es más pequeña que la pausa entre rondas. Es decir, una vez que nosotros finalizamos un circuito completo, debemos establecer una pausa más larga para favorecer la recuperación por la acumulación de fatiga de todas las estaciones. Y además en ese minuto, generalmente, nosotros podemos aprovecharlo para hacer algunas generalmente correcciones técnicas, algunas indicaciones para mejorar el desempeño de nuestros alumnos en el siguiente circuito que va a comenzar dentro de 1 minuto, viene la hidratación, los alumnos se van recuperando para poder mantener el nivel de intensidad. Pero claro, acá no estamos, presten atención a lo siguiente. Tenemos un circuito de entrenamiento y podemos ir repasando los ejercicios. ¿Sí? Tenemos la patada de burro, ¿sí? La elevación patada de burro, luego tenemos flexiones de brazos, lagartijas o push-up, tenemos las espinales Superman clásicas, tenemos la sentadilla estricta con el propio peso del cuerpo. En esta imagen vemos con mancuernas un curl de bíceps, unas subidas al banco en la foto central inferior, en el ángulo inferior izquierdo, el clásico crunch, el calambre, los cortitos, y por último, en este caso, tenemos un press de hombro con mancuerna. Bien, entonces tenemos 8 ejercicios que se centran en diferentes grupos musculares. Fíjense que vamos alternando las zonas del cuerpo donde trabajamos, algo que acabamos de ver en una de las descripciones del circuit training, del circuito de entrenamiento. ¿No es así? Muy bien, hablamos de circuito metabólico. Si yo te digo
Presten atención a esta descripción que yo hago del circuito de entrenamiento. La descripción de cómo lo vamos a realizar. De 8 a 12 repeticiones para este tipo de ejercicio. Y los ejercicios con mancuernas con una carga moderada, que la persona pueda hacer realmente bien las 8 o 12 repeticiones, y no con cargas altas, obviamente. ¿Cuál será el nivel de esfuerzo que ustedes creen que va a tener esta persona o este grupo de personas que haga este circuito de entrenamiento? Presten atención, mírenlo bien y yo ahora les voy a hacer una pregunta respecto de esto, ¿sí? De la descripción, del tipo de ejercicios, de la cantidad de repeticiones, de la cantidad de rondas, de cuál es el tiempo de la pausa entre ejercicios y cuál es el tiempo de la pausa entre rondas. Muy bien, vimos hace un ratito la descripción. Buenas noches, María. Mari, alumna mía de la sucursal Loma de Zamora, actual personal trainer, ¿sí? Terminó diciembre con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Felicitaciones, Mari. Así que bueno, me alegro que estés acá también, compartiendo con nosotros la charla. Bueno, entonces ahora les quiero preguntar a ustedes. De acuerdo a lo que vimos en las descripciones de los circuitos, de acuerdo a lo que yo les fui preguntando y ustedes fueron contestando. Vimos descripción de circuit training, vimos descripción de circuito metabólico. De acuerdo a esta descripción que acabamos de hacer de este circuito que armamos, ¿ustedes creen que este es un circuito funcional? ¿Podemos decir que es un circuito funcional? No sé si alguno de ustedes hace entrenamiento funcional. Si alguno se anima, puede habilitar el micrófono y contar su experiencia, contar si hace este tipo de circuitos, si alguna vez lo hizo con estos ejercicios y cómo lo ven. ¿Creen que podemos llamarlo circuito de entrenamiento funcional a este circuito de 8 estaciones, donde hacemos de 8 a 12 repeticiones por cada estación? Vamos a realizar 3 rondas de estos 8 ejercicios. Entre ejercicios vamos a tener 30 segundos de pausa y al finalizar cada ronda, 1 minuto para la recuperación. Anímense a poner sí, no, no importa. Juguemos a tratar de entender si esto puede ser llamado un circuito de entrenamiento funcional. ¿Qué creen ustedes? En el chat, en el chat. Después vamos a ir aclarando y vamos a ver alguna cosita más, como para ir echando luz sobre esto. La idea es que, bueno, el Rocío se la juega. Dice que sí, que puede ser un circuito de entrenamiento al que llamemos de entrenamiento funcional. Recuerden las características que vimos del circuito. Dice que sí, Brian también adhiere al sí, le da la derecha a Rocío por la intensidad, por los tiempos, por la intercalación de ejercicios. Muy bien. ¿Alguno más que se quiera sumar? ¿Sí? Ya tenemos 2 sí, positivo. De hecho, generalmente se arman los circuitos de esta manera, yo lo veo habitualmente, ¿sí? Como circuito de entrenamiento funcional, con este número de estaciones, con este tipo de ejercicios. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Entonces, tenemos 2 sí, ya tenemos 2 respuestas que van marcando una tendencia, 2 de 5. Vamos a ir adelantándonos un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo y dilucidando qué pasa, por qué tanto misterio el profe, por qué se pone misterioso, ¿no? Bueno, porque hay algunas cositas que por ahí muchas veces no son tenidas en cuenta y es fundamental. Cuando yo les decía que nosotros como profes tenemos que tener claros los conceptos y sobre todo entender los contenidos. Vamos a ver la descripción de entrenamiento funcional. Ahora sí, entrenamiento funcional.
El entrenamiento del movimiento con propósito, es decir, que el entrenamiento funcional tiene como base un objetivo, es decir, que nosotros vamos a realizar en función de un objetivo que no tiene que ver solamente con lo muscular, ¿eh? Ya te voy aclarando que no tiene que ver solamente con lo muscular, que se realiza en un contexto de gran variedad de métodos y sistemas, algo que yo les decía recién, que nosotros vemos durante el curso, diferentes métodos y sistemas de entrenamiento, diferentes formatos de diseño de entrenamiento funcional. Por lo tanto, los circuitos tienen diferentes diseños, diferentes formas de adaptarlos, ¿sí? Por repeticiones, por tiempo, con pausas más largas, con pausas más cortas, con métodos más intensos o menos intensos. Esto se apoya en los principios básicos del entrenamiento, por ejemplo, aumento progresivo de la carga, eh, la supercompensación, tener en cuenta este, la base de la supercompensación, es decir, la recuperación, utilizar la pausa como ayuda para favorecer la recuperación luego de la fatiga y esos son algunos de los métodos, perdón, de los principios del entrenamiento. Entonces, ¿cuál es el foco? Dice acá transformar al cuerpo en más inteligente. Para que el cuerpo se transforme en algo más inteligente, nosotros debemos exigirlo de una manera distinta a los circuitos tradicionales, algo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son las características para que un circuito sea llamado funcional? Es un método de entrenamiento donde vos entrenás los movimientos y no los músculos. Y acá viene el kit de la cuestión. ¿Cómo es esto? Vos vas a preguntar, ¿cómo es esto? Si nos movemos para hacer todos los ejercicios, nos estamos moviendo. Claro, pero si nos vamos un poquito más atrás, vamos a ir para atrás, de acuerdo a este tipo de descripciones, y nos vamos a ir al circuito. Nosotros, tranquilamente y tradicionalmente, podemos decir, nosotros en el ejercicio de patada de burro, ¿qué grupo muscular estamos entrenando? Glúteos, decimos habitualmente. Cuando hacemos flexiones de brazos, lo dice la palabra, flexiones de brazos y pecho. Cuando hacemos los espinales, trabajamos los músculos posteriores, los músculos de la espalda y la columna. Cuando hacemos sentadillas, músculos de las piernas. Cuando hacemos curl de bíceps, trabajamos obviamente bíceps. Cuando hacemos subidas al banco, trabajamos cuádriceps fundamentalmente y glúteos. Cuando hacemos el crunch, trabajamos abdominales. Cuando hacemos press de hombro, trabajamos hombro. Y ahí estamos hablando de músculos. Algo que está muy bien con el circuit training, porque como acabamos de ver en la descripción anterior, dice que se alternan en las diferentes estaciones los diferentes grupos musculares. Entonces, ahí sí hablamos de circuit training, pero en el entrenamiento funcional te dice que yo no entreno músculos. Por lo tanto, no me tengo que basar en ese caso en los músculos que voy a entrenar. O sea que en este caso vamos a establecer una diferencia. Yo voy a entrenar movimientos. Los movimientos deben ser lo que se llama globales, es decir, donde voy a involucrar gran cantidad de grupos musculares de diferentes partes del cuerpo. Por eso el cuerpo se hace más inteligente, porque actúa más coordinadamente. Ya no solamente se va a mover y se va a contraer un grupo muscular o dos, no, voy a contraer varios grupos musculares a la vez y para eso voy a necesitar de una coordinación y muchas veces de mantener el equilibrio ante situaciones inestables. Por eso es que el cuerpo se vuelve más inteligente porque necesita en este caso, de una activación mayor, sobre todo del sistema nervioso. Ayuda a prevenir lesiones. Entrenamos cadenas musculares. Fíjate lo que dice acá, cadenas musculares. Ya no hablamos de voy a hacer pecho o voy a entrenar espalda o en esta estación trabajo glúteos. No, trabajamos cadenas musculares. Es, como te decía recién, diferentes grupos musculares de diferentes partes del cuerpo que trabajan en cadena. Es decir, que necesitan trabajar coordinadamente para realizar un movimiento final. En esto nos basamos en el entrenamiento funcional. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta
cuando elegimos los ejercicios para que un circuito sea denominado funcional. Dice que es entrenador con un propósito y tiene que ver con esto, con el propósito de un objetivo que ahora vamos a ver con qué está relacionado en la siguiente plana. Se debe entrenar en los tres planos, porque nuestro cuerpo se mueve en tres planos de movimiento. Tenemos un plano frontal, que es la vista de frente de nuestro cuerpo, un plano sagital, que es la vista lateral de nuestro cuerpo, y un plano transverso, que es el que se ve cuando nosotros hacemos rotaciones, cuando giramos la cintura hacia los lados, ¿sí? Y puede transformarse en un circuito metabólico, claramente, si nosotros proponemos un nivel de intensidad alto, pidiendo la ejecución en las diferentes estaciones a alta intensidad o estableciendo micropausas, lo que acabamos de ver en el circuito metabólico HIIT como característica. Entonces, para que esto pueda ser llevado a cabo, tenemos que tener en cuenta estos cuatro elementos, que son las bases funcionales, es decir, las bases del entrenamiento funcional. Para que un circuito sea denominado funcional, tiene que tener estos cuatro elementos dentro de su circuito sí o sí. ¿Qué son? Los ejercicios unilaterales, es decir, ejercicios hechos a una pierna o a un brazo, de manera unilateral, no con los dos brazos juntos, no con las dos piernas juntas. ¿Sí? Por otro lado, carga simétrica, es decir, trabajar con diferente carga en los diferentes perfiles, hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, ¿para qué? Para que mi sistema nervioso tenga la necesidad de ajustar las diferentes contracciones musculares. ¿Por qué? Porque no recibe el mismo estímulo de cada uno de mis laterales. Por ahí un lateral está recibiendo un estímulo más fuerte, el otro más leve, y en ese sentido el sistema nervioso tiene que trabajar más, porque debe establecer esa diferenciación. Por eso es que el cuerpo se hace más inteligente, porque hay un nivel de respuesta que se le pide al sistema nervioso mucho más intenso. Ejercicios inestables, ¿sí? Es decir, donde propongamos ejercicios de inestabilidad. Trabajos a una pierna, con una pierna elevada, flexionada, con una pierna estirada. También podemos introducir las bases blandas, los bosu, las esferas, donde vamos a tener que realizar algún movimiento con dificultad en el equilibrio. Y eso hace que nuestro sistema nervioso tenga un estímulo mayor aún porque estamos, además de haciendo el movimiento, tratando de mantener el equilibrio, lo cual genera un estímulo mucho mayor. Y nuevamente hablamos de los tres planos de movimiento. Entonces, repasamos. Ejercicios unilaterales, carga simétrica, ejercicios inestables y trabajo en los tres planos de movimiento. Entonces, una vez más, nos vamos para atrás, volvemos para atrás. Repasamos el circuito. Tenemos ejercicios unilaterales, en este caso, donde trabajamos con un solo brazo o con una sola pierna, en este sentido. Por ejemplo, sí en la patada de burro, por ejemplo, sí en las subidas al banco. ¿Sí? Bien, ejercicios unilaterales. Carga simétrica, es decir, que alguno de los dos perfiles tenga una carga mayor que el otro. Bueno, eso no lo estamos viendo. No lo estaríamos viendo en este tipo de ejercicios. Por lo tanto, acá ya hay un elemento que no lo estamos teniendo en cuenta. Siguiente, ejercicios inestables, que nos provoquen una gran inestabilidad para poder mantener el equilibrio. Tampoco vemos en la elección de estos ejercicios que haya ejercicios que nos provoquen una gran inestabilidad. Por ahí la patada de burro, pero al estar apoyado sobre las dos manos y la rodilla, dentro de todo es bastante estable. Por lo tanto, en este caso, tampoco ese elemento se encuentra. Y por último, los tres planos de movimiento. Dijimos en el plano frontal son los movimientos de apertura y cierre. Es decir, en el plano frontal, con la vista de frente, mirando el cuerpo de frente o de espalda. ¿Qué ejercicio podemos decir que estamos viendo en el plano frontal? Por ejemplo, el press de hombros, ¿sí? Donde vemos que los brazos, en algún momento, si bien se van a extender, se van a abrir hacia el costado y van hacia arriba. Después, no tenemos otro ejercicio que se mueva en el plano frontal. Solo uno. En el plano sagital, ahí sí generalmente hay muchos de nuestros movimientos.
Y esto es lo que redunda. La gran cantidad de ejercicios que nosotros podemos establecer en el movimiento en el plano sagital. ¿Qué quiere decir? Que vemos los movimientos se ven de forma lateral, donde predominan las flexiones y las extensiones de brazos y de piernas, en este caso. La sentadilla, el curl de bíceps, las subidas al banco, ¿sí? El crunch, los espinales, las flexiones de brazos, la patada de burro, son todas flexiones y extensiones de brazos o de piernas. Entonces predomina, en este caso, el plano sagital. Rotaciones para trabajar en el tercer plano, que sería el plano transverso, no tenemos ninguno. Es decir, no hay ningún ejercicio que trabaje las rotaciones del tronco, por ejemplo. Entonces, podemos decir claramente que acá está faltando algo para que sea llamado circuito funcional. Entonces, este circuito, claramente, lo podemos denominar circuito de entrenamiento clásico, tradicional, donde se trabaja por grupos musculares. Yo puedo establecer que en cada estación trabajo un grupo muscular predominantemente. Por lo tanto, podemos decir que es un circuito localizado. En la patada de burro yo estoy localizando el trabajo en los glúteos, en las flexiones de brazos, en brazos y pecho. En los espinales estoy trabajando la musculatura de la espalda. En las sentadillas, musculatura de las piernas, por ahí es uno de los más globales que tenemos en este caso, pero es el único. Luego tenemos el curl de bíceps, es un ejercicio analítico, localizado en la musculatura del bíceps. Las subidas al banco puede ser otro ejercicio un poquito más global. El crunch, localizado en la musculatura del abdomen. Por lo tanto, este es un circuito localizado, es un circuito tradicional, un circuito clásico. Y yo veo muchas clases de entrenamiento funcional, entre comillas, que se diseñan de esta manera. Y, de acuerdo a lo que vimos en la fase de entrenamiento y a la descripción que acabamos de ver de lo que es entrenamiento funcional, no es funcional. Es un circuito de entrenamiento, sí, pero no es funcional. Porque estos movimientos, estos ejercicios que vemos, son ejercicios que están focalizados en la contracción de uno o dos grupos musculares solamente. Por lo tanto, es un circuito de ejercicios localizados. Por lo tanto, tenemos que diferenciar esto entre un circuito de entrenamiento localizado y las características del circuito funcional. ¿Cuáles son las características? Dijimos que es entrenar movimiento y no músculos, por lo tanto ya a mí no me interesa, si bien le voy a poner atención, no voy a estar prestándole especial atención a qué grupo muscular trabajo en cada estación, porque en general en cada estación voy a trabajar varios grupos musculares a la vez. Es probable que alguno tenga más esfuerzo que otro, pero no voy a trabajar de manera localizada como un curl de bíceps. No voy a trabajar de manera localizada como un crunch de abdomen, ¿sí? Donde vamos a emplear varios grupos musculares a la vez. Ayuda a prevenir lesiones, entrenamos cadenas musculares, como dijimos, sobre todo de manera coordinada, entrenar en base a un objetivo, y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Relacionado con la vida cotidiana y relacionado con alguna actividad deportiva. Se entrenan los tres planos, y si nosotros proponemos máxima intensidad de trabajo en cada estación y agregamos micropausas en la recuperación, se puede transformar tranquilamente en un circuito metabólico. Entonces ahí vamos estableciendo diferencias, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿cómo vamos a poder establecer esto de el entrenamiento de los movimientos de manera inteligente? Decimos transformar al cuerpo más inteligente, y donde vamos a entrenar movimiento y no músculo. Vamos a ver un circuito funcional diseñado para la preparación física de un ciclista, para entrenar a un ciclista. Y entonces ahí vamos a empezar a entender cómo podemos diseñar los circuitos de entrenamiento llamados realmente funcionales, que tienen un propósito, que tienen un objetivo, que guardan relación con estas características que acabamos de ver, para hacer al físico de ese ciclista más inteligente. Y acá tenemos un circuito funcional específico para el entrenamiento de un ciclista. Obviamente que esto solamente formaría parte de una sesión, ¿sí? Un bloque de una sesión
que puede tener otros elementos, ¿sí? Que puede estar relacionado con o combinado con un entrenamiento de fuerza en gimnasio, o entrenado con alguna salida en bici, o entrenado con otro tipo de actividades. Es un bloque de circuito funcional, donde nosotros en la descripción, fíjense ustedes, lo vamos a establecer por tiempo o por repetición, de acuerdo a cómo vos lo quieras diseñar. Por ejemplo, justo trajo, en este caso Brian, el ejemplo del Tabata. 20 segundos de trabajo por 10 de pausa entre estaciones. Vamos a hacer 2 rondas, por lo tanto estamos hablando de 8 minutos de trabajo. Dependiendo de cuál es la propuesta que vos hagas, esto puede ser de alta intensidad o puede ser de una intensidad moderada. Si yo le pido que las ejecuciones las tiene que hacer a máxima intensidad, se va a transformar en un circuito funcional metabólico. Incluso puede ser un circuito funcional metabólico si yo propongo alta intensidad. Ahora, si le digo por repeticiones y por un número de repeticiones que sean de 8 o 10, es muy probable que la intensidad sea mucho menor. Entonces, quizás sea un circuito funcional, pero no llega a ser un circuito metabólico, porque el circuito metabólico tiene como característica la alta intensidad, es decir, la máxima cantidad de repeticiones posible, y además tiene una micropausa, una recuperación muy pequeña. Entonces, vamos a ir repasando los ejercicios. Vamos siempre de izquierda a derecha y vamos con los ejercicios que se encuentran en la línea superior. Y empezamos por los escaladores, los mountain climbers. Entonces, fíjense ustedes, la ejecutante del ángulo superior izquierdo, que está representando un ejercicio que es eh, cardiovascular intenso, donde va a trabajar musculatura de las piernas, musculatura del pecho, musculatura de los brazos, musculatura del abdomen. Por eso hablamos de gran cantidad de grupos musculares involucrados en cada estación. Y fíjense que ese movimiento es, si bien tiene ciertas diferencias, si lo vemos, puede ser similar al movimiento que hace el ciclista, ¿sí? Con los pedales, subiendo y bajando, flexionando y extendiendo las rodillas. Entonces, es específico de la musculatura que va a entrenar el ciclista. El segundo ejercicio, en el centro de la línea superior, ¿sí? Un press de hombro con, un remo invertido, suspendido, donde ahí tenemos una cierta inestabilidad provocado por las bandas TRX que no tienen una base fija, sino que me generan cierta inestabilidad, ¿sí? Y también musculatura de la espalda que el ciclista necesita fortalecer. Por otro lado, musculatura de la espalda, musculatura de los brazos, musculatura del core, porque lo está haciendo prácticamente en plancha, glúteos, cuádriceps, activado de manera isométrica para poder realizar de manera eficiente ese ejercicio y poder controlar la técnica. Eso también es importante. Tercer ejercicio, ángulo superior derecho. ¿Sí? El plancha lateral con un remo a una mano. Entonces ya estamos agregando también el trabajo de hombro, bíceps, brazo, espalda, eh, oblicuos del abdomen, la banda iliotibial que va por todo nuestro lateral, desde la cadera hasta la tibia. Entonces, también engloba gran cantidad de grupos musculares. Seguimos bajando por la derecha, peso muerto combinado con estocada, peso muerto unilateral con estocada. ¿Sí? En un brazo una mancuerna, el otro brazo libre, sin carga. Presten atención a las 4 bases que habíamos visto nosotros en representación de los circuitos funcionales. Ángulo inferior derecho, abdominales, bicicleta, cruzado, cortito, oblicuos del abdomen, piernas, en este caso, psoas ilíaco, ¿sí? Involucramos también en la extensión y mantener la pierna estirada, la activación de los cuádriceps, y similar también al movimiento que realiza el ciclista, o sea, es específico. Es muy similar ese movimiento y trabaja los músculos de manera
bastante parecida. Lo mismo podemos decir con la estocada, ¿sí? En este caso. Bien, las subidas al banco, con mancuernas, en este caso, a una pierna, ejercicio unilateral, ángulo inferior izquierdo, base inestable, los balones suizos, las esferas, haciendo un conejito, tratando de activar el core, pero también ahí hay un gran trabajo de activación de la musculatura del pecho, de la musculatura del brazo, sobre todo el tríceps, para poder mantener los codos extendidos. Entonces hay gran cantidad de grupos musculares y además sumamos la inestabilidad. Y por último, la elevación de cadera, el hip thrust, a una pierna. ¿Sí? Entonces vamos a repasar 4 bases del entrenamiento funcional. Hay ejercicios unilaterales en este circuito, ¿sí? Vamos a pensar eso. Nos vamos un poquito para atrás. ¿Hay ejercicios unilaterales en este circuito? Pensemos. ¿Hay ejercicios de carga asimétrica, es decir, donde hay diferente carga en un lateral y el otro? ¿Hay ejercicios inestables donde se pone en práctica la activación del equilibrio, de mantener la estabilidad? Y el entrenamiento en los 3 planos, hablamos de ejercicios que nosotros vemos en el plano frontal, es decir, que se pueden ver de frente con las aperturas y cierres de piernas, plano sagital, donde vemos flexiones y extensiones de piernas, y plano transverso, donde hay rotaciones del cuerpo. Presten atención a este circuito y van a ver que obedece a esas 4 bases del entrenamiento, claramente. Y está focalizado en función de los movimientos que realiza un ciclista. Entonces vamos a entrenarlo, vamos a mejorarlo de la misma manera que lo va a requerir en su actividad específica. Es decir, que el entrenamiento funcional se puede direccionar. De hecho, hay entrenamiento funcional para ciclismo, entrenamiento funcional para fútbol, entrenamiento funcional para voleibol, recreando diferentes movimientos. Vamos a tomar los movimientos más característicos de la actividad y le vamos a ir sumando cargas o movimientos con diferentes elementos similares para fortalecer el cuerpo, para darle mayor tonicidad, para darle mejor coordinación, para que cuando realice la actividad sea mucho más eficiente. Entonces, acá sí podemos hablar del circuito funcional. ¿Se entiende la idea? Donde hay un objetivo y en base a ese objetivo nosotros vamos a buscar los movimientos que sean más característicos de esa actividad y vamos a buscar ejercicios que se puedan adaptar para poder mejorarlo. Eso es funcional. ¿Por qué? Porque es un propósito. Ese objetivo es un propósito para nosotros. Entrenamos con un objetivo. No solamente entrenamos músculo. A mí no me importa solamente contraer solo el bíceps. Porque con solo contraer el bíceps, un ciclista no va a mejorar su rendimiento. Porque necesita de otros grupos musculares que participan a la vez. Esto es lo que nosotros debemos proponer en el diseño de un circuito de entrenamiento funcional. Por eso es un poquito más complejo que solamente juntar ejercicios de diferentes grupos musculares y listo. Es un poquito más intenso. Y presten atención a esto. Trasladado a la vida cotidiana, lo trasladamos a la vida cotidiana. Eh, Cuando nosotros corremos, cuando nosotros caminamos, cuando subimos al colectivo, cuando subimos escaleras, ¿sí? Acá hay subidas al banco, hay estocadas, cuando tenés que subir y bajar del colectivo, cuando tenés que subir y bajar de escalera, cuando tenés que levantarte o acostarte en tu cama, por ejemplo, cuando tenés que transportar a un bebé, una mamá que transporta a un bebé sobre un brazo y del otro brazo no tiene carga, cuando llevas la bolsa del supermercado, cuando tenés que empujar el changuito del supermercado. Si alguno de estos ejercicios, vos ves acá, no pueden ser trasladados tranquilamente a ese tipo de movimientos que están relacionados con la vida cotidiana. Y ahí no nos focalizamos en un grupo muscular, sino que nos focalizamos en el movimiento. Esta es la idea en este caso. Nos vamos a volver para atrás un poquito y ahí vamos a interactuar. Entonces, vamos a ver si
se entiende la idea en cuanto a la diferenciación. Tenemos por un lado el circuit training o circuito tradicional que me dice que es aquel circuito donde yo voy a establecer una rotación de estaciones y en cada estación voy a trabajar un grupo muscular diferente, voy a trabajar por repeticiones o por tiempo y va a haber pausa entre ejercicios. Me dice solamente eso, no me da otra descripción. Entonces, este primer circuito que habíamos visto nosotros, que yo llamé circuito localizado, se ajusta a ese diseño, efectivamente. Ahora, ese mismo circuito, si yo no lo propongo con alta intensidad o con un alto número de repeticiones, no puede ser transformado en un circuito metabólico. Es un circuit training tradicional. Para que sea metabólico, ese circuito debería ser realizado a alta intensidad. Esa es una de las características del circuito metabólico, que sea realizado a alta intensidad, en este caso. Es decir, que tenga un incremento en el nivel de pulsaciones, que sea una exigencia cardiovascular muy alta. Y en tercer lugar, el circuito funcional, nosotros tenemos que hablar de movimientos globales, donde ya no solamente voy a estar concentrándome en la contracción de un grupo muscular en particular, sino que voy a trabajar varios grupos musculares a la vez, como acabamos de ver. ¿Sí? La idea es que trabajemos todo el cuerpo, la mayor cantidad de grupos musculares en cada una de las estaciones. Eso es lo que lo hace funcionar. ¿Estamos de acuerdo? A ver si se entendió el concepto. Circuito tradicional, circuit training, ejercicios localizados donde vamos a alternar cada grupo muscular en diferentes estaciones. Circuito metabólico, donde esos ejercicios deben ser de alta intensidad, tiene que tener una activación muy importante, alto nivel de pulsaciones, alta demanda metabólica. Nuestro metabolismo se pone al 100% porque hay una gran intensidad en el trabajo. Y el circuito funcional tiene que ver con movimientos más globales, que puede ser de alta intensidad, si nosotros proponemos el ritmo a máxima intensidad, o puede ser un circuito funcional sin transformarse en un circuito metabólico si nosotros no pedimos que las repeticiones sean a alta intensidad. Tenemos esa posibilidad. Podemos basarnos en la técnica preponderantemente de la realización de los movimientos y no pedir alta intensidad o alta velocidad. Si yo quiero que se transforme en metabólico, voy a pedir una intensidad muy alta en el trabajo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y vamos a ir cerrando con alguna descripción más. Y entonces, para que sea funcional, o para que hablemos de circuito funcional, la pregunta es, con esto, ¿es suficiente? ¿Es suficiente? No, porque engloba algunas otras cositas más el entrenamiento funcional para tener en cuenta, que son las estrategias de prevención. Es decir, el entrenamiento funcional también trae aparejado estrategia de prevención, porque generalmente también se utiliza para prevenir lesiones, no solamente para mejorar el rendimiento, sino que también nos ayuda a prevenir lesiones. Y en ese caso tenemos que tener en cuenta estos otros elementos para poder favorecer la mejora, es decir, una eficiencia de la utilización de este método. La elongación muscular, la concientización postural, es decir, mejorar nuestra alineación postural, realizar ejercicios de tonificación, de fuerza, controlar la técnica y las cargas de entrenamiento. Obviamente, como son movimientos globales, no vamos a poder utilizar cargas muy altas, como si lo podemos hacer en la sala de musculación, donde los ejercicios son más controlados. Debemos evitar el exceso de peso y en tal caso, si vemos algún inconveniente, podemos recomendar a nuestros alumnos alguna evaluación pedigráfica de acuerdo al apoyo de los pies. Si vemos que hay algún desbalance en el apoyo de sus pies, eso se puede solucionar con confección de plantillas ortopédicas y mejorar el apoyo para poder tener una eficiencia en el movimiento. ¿Sí? Control radiológico de la columna, si es que
ahí aparecen los dolores, aparecen las molestias, para descartar cualquier posibilidad de alguna lesión vertebral. Y siempre tener en cuenta las compensaciones musculares. Contralaterales, sobre todo en deportes unilaterales, es decir, en deportes, por ejemplo, como el tenis, que es unilateral, donde trabajamos predominantemente con un brazo, hay que trabajar el otro brazo también con mucha intensidad para que no se produzca una descompensación, es decir, que un brazo quede muy fuerte y el otro quede demasiado débil. Obviamente esto es muy difícil de lograr, porque si la persona trabaja todo el tiempo con un brazo, es muy difícil que el otro lo pueda igualar, pero la idea es tratar de trabajar los dos con la misma intensidad para que podamos tener eficiencia en los dos perfiles. Entonces, esto ayuda muchísimo a mejorar el método de entrenamiento funcional. Entonces, la idea fue esta, establecer la diferenciación entre un circuito tradicional, lo que es un circuito metabólico y qué es un circuito funcional, para que no caigamos en el error común, que es muy común, porque yo lo veo habitualmente, que se diseñan circuitos localizados y se les llama circuito funcional. Lo funcional tiene que ver con movimientos globales. Recuerden eso. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay movimientos localizados en los circuitos funcionales. Tiene que, en cada estación, haber varios grupos musculares de diferentes partes del cuerpo activados para el movimiento, en ese sentido. Eso es la gran diferencia con un circuito tradicional, un circuito localizado. Y es muy importante tenerlo en cuenta para que el concepto esté claro, cuando hablamos de entrenamiento funcional o entrenamiento metabólico. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Pudimos darnos cuenta, o sea, llegamos a darnos cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro para poder establecer este, diferenciaciones? Por ahí a ustedes les pasó que en general los circuitos de entrenamiento se les llama funcional y se proponen localizados. Bueno, nosotros como profe tenemos que establecer esa diferencia. Tenemos que tener la visión como para darnos cuenta de que cada contenido tiene que tener su diseño, cada método tiene sus características, para poder establecer diferenciaciones y ser más concretos a la hora de buscar nuestros objetivos. Entonces, en un momento algunos habían dicho que el primer circuito podía ser tomado como entrenamiento funcional. Bueno, recuerden que ese es un circuito localizado, ¿sí? Porque podemos ver claramente en cada estación cuál es el grupo muscular que trabaja. En el circuito funcional que vimos del ciclista, en la mayoría de las estaciones no podemos establecer cuál es el grupo muscular que trabaja solo, porque hay muchos grupos musculares a la vez. Se trata de esto y bueno, la idea era aclarar conceptos, establecer eh, la diferencia. Bien, ¿alguno que quiera agregar o decir algo que tenga, alguna duda que les haya quedado respecto de esto? ¿Alguna preguntita? Por ahí le quedó dando vueltas en la cabeza, alguna duda, alguna pregunta respecto de los ejercicios, respecto del diseño, o alguna experiencia que hayan tenido, ¿sí? Este, en cuanto a la realización, si es que trabajan en circuitos habitualmente. Que es muy utilizado hoy en los gimnasios, mucha gente, cada vez más gente se fideliza con el entrenamiento funcional. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que por ahí no le llama tanto la atención el entrenamiento de sala y sí el entrenamiento funcional. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, porque es una variable importante como salida laboral para poder captar alumnos, incluso si ustedes trabajan de manera individual, ¿sí? Y quieren armar su propio grupo, está bueno tenerlo en cuenta, tener una buena propuesta que sea diferente y tener claros los conceptos te ayuda un montón a esto. Bueno, chicos, entonces, no hay dudas, no hay inquietudes, ninguna duda, ninguna pregunta, ¿de verdad? Bueno, la verdad que les agradezco por haber estado aquí a la noche, en la charla, prestar la atención, está muy bueno que siempre como alumnos traten de ir capacitándose, escuchando diferentes voces, diferentes campanas, para ir enriqueciéndose
y tomando siempre diferentes conceptos de diferentes profesionales, va a hacer que vayamos entendiendo de a poco las cosas y que vayamos agregándole a nuestra profesión mejoras y poder ir avanzando y progresando a nivel profesional. Así que la clase va a quedar grabada, después le van a pasar a ustedes en los grupos y después en el canal de YouTube de SEAFI ustedes la van a poder ver y la van a poder volver a ver, así que quédense tranquilos que la van a poder revisar. Así que les agradezco a ustedes por estar aquí y bueno, hasta la próxima, un gusto de mi parte y de parte de SEAFI también. Que tengan una muy buena noche y hasta la próxima. Chau, chicos.